Bien, lo último que nos toca por ver es el código de ética del psicólogo. Esto es otro documento oficial del Colegio de Psicólogos de Cochabamba. Bueno, este documento es mucho más corto que el último que les mostré. Tiene que ver con los principios éticos de la profesión, ¿no? Entonces, aquí dice que para el ejercicio de la profesión en psicología, tenemos que ser necesariamente profesionales con un título en provisión nacional. No es obligatorio, pero es sugerible de que estén inscritos en el Colegio de Psicólogos. Lo que sí es indispensable es tener un título en provisión nacional. No es suficiente la condición de que hayas terminado el plan de estudios o que tengas el diploma académico. El último documento que te habilita es el título en provisión nacional, lo que hoy ahora se llama título profesional, ¿sí? Y después de haberte dicho eso, te comienzan a describir cuáles son las responsabilidades que tenemos como psicólogos. Y es importante aquí hacer énfasis de que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? por, o- por brindar un trabajo eficiente, ¿sí? Lo más que se puede en el servicio que ofrecemos, que es de salud mental. Los primeros aspectos tienen que ver con diferentes partes de la psicología. Yo me voy a ir más que todo al trabajo que tenemos dentro de la evaluación. Bien, en este documento, que es el más importante, hay el manejo de confidencialidad de la información. Y esto es tan importante que incluso no manejar de manera confidencial la información de nuestros pacientes es un delito penado por ley, ¿sí? Este es un tema muy delicado. Nos- Somos una profesión donde, o mejor dicho, en la que se guarda los datos e información más sensibles de la persona. Además del dinero, las personas somos sensibles con nuestra información personal, con nuestras historias, por lo que debemos tener mucho cuidado en no divulgar la información de otros. Por eso, tú en tu informe no pones el nombre de la persona, porque tienes que cuidar la identidad de tus pacientes, considerando que este informe que estás presentando es para un trabajo académico. Y como tal, incluso deberías tener un consentimiento informado que dice que los datos que utilices de esa persona pueden ser presentados para trabajos académicos. En el caso de que hacemos informes para las personas, obviamente ponemos sus nombres y ese informe le entregamos a la persona que está requiriendo. Lo que la persona haga con su informe es su responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad guardar las copias, resguardar sus datos y hacer imposible que otras personas accedan a eso. En el momento en que utilices la información de otra persona, lo divulgues, lo comentes y la persona se entere de que estás utilizando los datos personales que se construyó en consulta, estás cometiendo un delito penado que va de años de cárcel. Por eso se recalca mucho en el documento pasado sobre la evaluación en línea o la atención psicológica en línea y en este documento que tiene que ver con la norma ética. Entonces, mm, debemos resguardar los datos de estas personas, no divulgarlos, no hacer público su información. Y en el caso que vayamos a utilizar esos datos para investigación, para enseñanza, donde publiquemos material de consulta,
Debemos guardar el anonimato de las personas y deberíamos tener un consentimiento firmado por ellos donde autorice que la información que se produzca en estas consultas pueda ser utilizado para enseñanzas, publicaciones o investigaciones. Ellos tienen que darnos ese consentimiento. Lo que nos interesa en estos minutos es hablar sobre las técnicas, instrumentos y pruebas psicológicas, ya que es este asunto el que nos interesa ahora. ¿Y qué nos dice el código de ética del psicólogo? Nos dice que estas pruebas psicológicas son instrumentos auxiliares del trabajo, que por sí sola no bastan para formular un diagnóstico. Esto tienes que tenerlo en grande. Y esto es lo que te he estado diciendo. Que el diagnóstico lo da el psicólogo a partir de sus conocimientos clínicos sobre los trastornos mentales, que para confirmar estas presunciones que tenemos utilizamos las pruebas psicológicas como instrumentos que nos ayuden a objetivizar, a confirmar el diagnóstico que tenemos. Pero solamente aplicando pruebas, sin usar entrevistas, ¿no? Basándonos en los datos puros es difícil. Y mira, te lo dice el código de ética. Hacer eso, hacer tu diagnóstico en los datos, ¿no?, que se han encontrado en las pruebas, es antiético, es romper las normas de nuestra profesión. Tenemos que vigilar el buen uso de estas pruebas, ¿no? Y que solamente nosotros podemos utilizar las pruebas psicológicas, ¿no? No es ético que un trabajador social aplique pruebas psicológicas, que un ciencista de la educación, ¿no?, un pedagogo utilice pruebas psicológicas. Debemos ser celosos de este uso. No sé si alguna vez les ha pasado que algún otro colega de otra profesión te pide que recomiendes una prueba que él pueda aplicar. No sé si les ha pasado alguno de estos casos, Sí, solo una vez en el trabajo, magíster. ¿no? No debemos hacerlo. Si no es ético decirle, mira, puedes aplicar esta prueba y a ver cómo te da, porque romperías una de las normas éticas que tenemos en el artículo 56. El diagnóstico no se obtiene por la pura aplicación de pruebas, ¿sí? Entonces, ante la necesidad de recomendaciones, lo único que podemos decir es que somos nosotros las personas autorizadas para aplicar estas pruebas. ¿Y por qué? Sí, porque tú dirás, mira, esta prueba no es tan difícil, cualquiera podría aplicarla. Sí, cualquiera podría aplicarla, pero solamente tú puedes interpretarla. Solo tú conoces la eficacia de esa prueba, cuánto puede contribuir al diagnóstico y además para su interpretación y análisis requieren los años que tú has estudiado. Bien, algunas consideraciones sobre la investigación en psicología, sobre la docencia, sobre la comunicación científica, honorarios, obligaciones. Creo que nos hemos pasado, ya nos habíamos pasado. Otro artículo que habla sobre las pruebas es que somos responsables del control de la prueba, de los usos, del procedimiento, de la utilización de estos instrumentos, de la preservación de su valor. Lo que te está diciendo con esto es que es importante que tú puedas realizar una evaluación tal cual te lo dice el instrumento. Les había comentado las clases pasadas que cuando aplicamos un instrumento tenemos que usar la consigna que nos da el manual. Tú no puedes construir tus propias consignas. Tenemos que ser mm, fiel cumplidores del procedimiento de cada prueba. Bien, recuerdo que había algo más.
Voy a ir al índice. Bueno, al parecer eso es lo que nos habla sobre las pruebas psicológicas. Es en la página 9. ¿No? No es mucho. Bueno, me gustaría también que puedan revisar esta, en particular la parte que tiene que ver con la intervención con los pacientes, el tratamiento, porque pues después hay otras cuestiones, ¿no? Que quizás no sea de nuestro interés como todavía la investigación, pero que en algún momento si piensan hacer investigación deberían tomarlo en cuenta. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. No, magíster, no tengo duda. Tampoco, magíster, pero sí estaba viendo los artículos, son bastantes artículos que tiene el Código de Ética Profesional. Sí, no tienes que aprenderte todos de memoria, ¿no? Solamente tienes que ir buscando las ideas generales, ¿no? Respondiéndote qué cosas podemos hacer y qué no, ¿no? Por ejemplo, quizás algunos de nosotros no sabíamos que teníamos que hacer firmar un consentimiento informado. Tampoco sabíamos que no es ético sugerir a otros profesionales que no son psicólogos el uso de pruebas psicológicas. Hay otros instrumentos que cada profesión ha creado y en nuestro caso son estos, ¿no? Es como si el médico te dijera, puedes tú recetar medicamentos, podemos hacerlo. No, magíster. No, no, no. A pesar de que sepas que el paracetamol es para la fiebre y que conoces algunas funciones de los medicamentos, tú no podrías recetar porque no sabes el efecto que podría tener ese medicamento con la combinación de otros o el daño que podría producirle. De la misma forma, las personas, cuando son una prueba psicológica, no saben cómo interpretar y podrían interpretar mal, decirle, mira, te ha salido que tienes una depresión severa y hacer conjeturas que podrían generar pánico, miedo en las personas, ¿no? Entonces, es importante que revisen esto sabiendo qué cosas están prohibidas, ¿no? Qué no es sugerible y qué cosas más bien nos pueden ayudar a protegernos a nosotros de posibles problemas por nuestra labor. Entiendan que nuestra labor es muy delicada. Las personas confían sus secretos que nunca ha dicho a nadie, que quizás tú eres la primera persona en saber algunas cosas, sus miedos, temores. Confían tanto como si las, tanto en vos como si fueras un banco, ¿no? Las personas confían en los bancos las cosas más delicadas, más valiosas, y en ti confían sus secretos. Entonces, y al verse defraudadas o al verse afectadas las personas, pueden tomar algún tipo de represalia. Y este documento nos protege de todas estas condiciones y hay que preverlas, ¿no? Como psicólogos. No sé si tienen dudas, comentarios, chismes. Magíster, y digamos en el caso sí que te piden algún consejo o alguna prueba, eh, ¿cómo uno le puede decir, cómo se le dice que no? Le podemos decir, digamos, no, nosotros, no te preocupes, a ver, yo voy a tomar esa prueba, voy a tomar el caso, como también, es que a veces las otras personas lo pueden tomar a mal o enojarse, ¿no? También, entonces, o sea, no sé
en el caso que a mí me pidieran algo, o sea, un poco complicado decirle que no, claro que hay que decirle que no, ¿no? Pero, o sea, yo no voy a la forma. Así decirle, no te preocupes, yo voy a tomar esa prueba, yo le hago esa prueba, o qué le decimos, o no, no podemos, no se puede, porque está penado por ley. ¿Cómo le dices? Digamos, a ti, Magister, viene alguien y te pide la prueba. ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo le dirías que no? Mm, Si una persona requiere aplicarse una prueba es porque quiere hacerse un diagnóstico. Y lo Exacto. más adecuado es que esta persona vaya donde un profesional que sepa qué prueba le va a aplicar, ¿no? Eh, ¿No? Porque muchas cosas podría tener una persona y tenemos que seleccionar qué pruebas te vamos a aplicar. Imagínate que tú tienes que hacerte un examen porque te sientes mal. Va a ser un examen de sangre, de orina, de heces, un examen genético. ¿Qué examen va a ser? ¿No? El mismo médico tendría problemas para decirte en ese momento. Primero tendría que conocer tus síntomas, saber qué tienes para sugerirte examen te vas a hacer. ¿Y quién podría interpretar ese examen de laboratorio? Es el médico, ¿no? Cosa similar sucede con las pruebas psicológicas. Quien tiene que decidir qué prueba se va a aplicar es la persona que va a evaluar a esa persona. Y la única persona que puede interpretar los resultados es la persona que está evaluando, ¿no? Entonces no es tan sencillo, tú le dirías, sugerirte cualquier prueba, ¿no? Porque tenemos que conocer una serie de antecedentes. No es lo mismo una persona con depresión adulta mayor que una depresión de niño, ¿no? O una depresión producto de una separación que una depresión por enfermedad, porque hay escalas hospitalarias y hay escalas que miden el estado de las personas. Entonces, es muy complejo porque la cantidad de pruebas que tenemos es enorme, más de 2000 pruebas. Entonces, es difícil que con una simple descripción podamos saber qué prueba vamos a aplicar. Eso le tendrías que decir. Sí, de la... Ay, ay, ay. Gracias, Magister. Gracias. Bien. Yo les Ay, agradezco. No, adelante. sí, yo pienso depende, como estaba preguntando la compañera, entonces yo pienso que sí, depende, si es que le dice a un profesional psicólogo y no, digamos, no quisiera atenderle porque le he entendido como que no, que no quiere, que ella no quiere atenderle, digamos, ¿no? Tendría que hacer una derivación a a otro psicólogo, ¿no? Sí, Entonces, esa parte yo entendí, no sé si es así. sí, eso es ético, ¿no? Si yo no trabajo con niños, yo le tengo que entender a la persona que la psicología tiene especialidades. Y que si yo atendiera a esa persona, quizás mis técnicas de intervención serían poco eficaces, porque no es con una población que trabajo frecuentemente. Eso le digo a los pacientes. Tú requieres un psicólogo que tenga experiencia y haya estudiado justo para ese problema, ¿no? Ahí le hago la analogía con los médicos, ¿no ven? Hay médicos para el corazón, que son los cardiólogos, neurólogos, hay urólogos, ¿no? Entonces yo le pregunto al paciente, usted si tuviera problemas de corazón, ¿preferiría ser atendido por un médico general o un cardiólogo? Y la respuesta obvia es el cardiólogo. Entonces usted requiere un psicólogo que es especialista en esta área. Y ahí es donde nos sugieren la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué psicólogo nos recomienda? Y ahí tenemos un gran vacío. Tenemos que comenzar a hacer un banco de psicólogos y además tienes que asegurarte de que sea un buen psicólogo, porque si la pela el psicólogo también te afecta a vos, porque ya no van a confiar en ti, ¿no? Entonces nos pasa que recomendamos a algún colega, el trabajo es mediocre, porque nos hemos encontrado, aunque ustedes no crean, que hay psicólogos que les hacen leer libros
Ha habido psicólogos que les hacen ver La Rosa de Guadalupe, ¿sí? Cosas así, descabelladas, absurdas, ¿no? Entonces, y te lo dice el paciente, mire, usted me ha recomendado y mire, me ha hecho leer un librito y me ha dado mucha rabia, porque yo no he ido a eso. Entonces, ocurre. Y y eso es lo difícil ahorita, encontrar gente que haga un buen trabajo y que eso te ayude a ti a obtener más clientes, más pacientes, más usuarios, como quieras llamar. ¿Ok? Entonces hay que explicar a las personas y esa explicación en psicología se llama psicoeducación. Tienes que orientar que también hay especialidades en la psicología y que tú te dedicas a un problema muy específico y que has estudiado mucho para eso. Las personas se dan cuenta, comprenden, esperan que les envíes sugerencias, pero atravesamos por eso, particularmente yo. No he estado mucho tiempo en Cochabamba y ahora trato de buscar colegas, pero no sé el trabajo que tienen, ¿no? Y me he encontrado con estas cosas. Bien, les quiero agradecer a ustedes por el tiempo, la paciencia que me han tenido, el buen ánimo que han mostrado. Y bueno, espero poderlos ver a todos en las defensas. No, muchas gracias, más bien hasta Maggie. También, muchísimas gracias por todo el apoyo, por la enseñanza. Gracias, Mari. Muchísimas gracias, Magíster. Ha sido la verdad una clase, una experiencia muy bonita. Todo se ha entendido bien. Eh, ha sido bien paciente igual. Y bueno, agradecerle y espero que nos encontremos pronto. Gracias, Andrés. Igualmente agradecerle, Magister. Ha sido muy interesante toda su clase, aunque seguramente no me deja entender muchas veces, pero muy, muy interesante. Yo creo que va a tener un poco de consideración con nosotros. Bueno, le rogaríamos, Claro que pero sí. muchas gracias. Muy agradecida igual por todas las clases que nos ha dado, por todo ese conocimiento tan valioso que tiene. Y nada, pues igual ya, ya, ya nos estaremos viendo, Magister. Gracias. Un gusto, Nora. Ya vamos a ser colegas también, Magister, y nos puede recomendar. Yeah. Muy bien, Nora. Muy bien, Nora. Bueno, hasta otra oportunidad. Las clases ya están por si acaso en la plataforma, lo van a poder revisar ya desde esta noche y están en el mismo enlace que les había enviado la primera vez. Hasta otra oportunidad. Gracias, Muchísimas Magíster. gracias. Tenga Muchísimas buena gracias. noche. Se cuida. Hasta luego. Buenas noches.